Son las 8:06 de la noche, pues está la noticia del día. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria luego de que la jueza, la 44 penal de Bogotá, lo declarara culpable en primera instancia por 2 delitos. El fallo también le impuso una multa de más de 3.000 millones de pesos. ¿Qué otras sanciones incluye este fallo y a qué hora terminó la apelación oral del expresidente? Kalila, buenas noches. Así es, Jonathan, pues otra de las sanciones es 100 meses y 20 días de inhabilitación para funciones públicas. Esta sustentación de la apelación oral del expresidente Álvaro Uribe finalizó hace pocos minutos y tuvo un eje principal desde el inicio y en diferentes puntos justamente de esta sustentación, y fue el respeto que solicitó por su familia. Esto debido a que en la intervención inicial de la jueza, al inicio de esta audiencia, se refirió justamente a la filtración de la sentencia en los medios de comunicación, pero también a las declaraciones de los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Por este motivo fue que él solicitó respeto hacia su familia. Pero por otro lado también calificó este fallo como un discurso político. Por estas afirmaciones es que hace pocos minutos el actual senador Iván Cepeda y los abogados de las víctimas expresaron su preocupación por lo que ellos sustentaron o aseguraron una persecución política y amenazas que ya se han registrado presuntamente hacia la jueza Sandra Heredia tras la lectura del fallo el pasado lunes, y que hoy pues justamente se han fortalecido con la sentencia de 12 años en contra del expresidente Álvaro Uribe. Yo quiero que escuchemos justamente a continuación las palabras del senador Iván Cepeda y también del abogado de la defensa de las víctimas, Miguel Ángel del Río. El hoy condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez, ha procedido a desatar la más feroz persecución contra el Poder Judicial cada vez que un juez, un fiscal o un magistrado, un abogado o una víctima ha osado pedir que se esclarezcan sus numerosas actuaciones criminales. Al odio y al desespero. Digo que nunca persiguió a Deyanira Gómez. No, pues claro que la persiguió, la estaba persiguiendo hoy en audiencia. Ella estaba diciendo que era miembro de las FARC y que tenía entonces unos temas y unas relaciones en su pueblo natal. Es decir, hoy una vez más se materializa precisamente la persecución en contra de Deyanira Gómez. Son justo los 7. Otro de los ejes principales de esta sustentación del expresidente Álvaro Uribe fueron las pruebas. Él aseguró que sobre el caso hay solo inferencias de que él sí conocía las acciones de su abogado Diego Cadena sobre las conversaciones y encuentros y presuntos sobornos que tendría entonces con los testigos de este caso. Él asegura que no hay pruebas al respecto que demuestren que él solicitó y que entonces el abogado Diego Cadena habría actuado de manera autónoma en este tipo de procesos de este caso. Pues quiero que escuchemos y veamos este resumen de los momentos más importantes de la jornada de la lectura de esta sentencia, que inició con la declaración de la juez, justamente hablando sobre la importancia también de lo que les comentaba hace pocos minutos, del respeto también por lo que se filtró esta sentencia, pero también de diferentes temas como la seguridad. Quiero que escuchemos a continuación este resumen. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata luego de que la jueza Sandra Liliana Heredia del juzgado 44 penal del circuito de Bogotá lo declarara culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El fallo también describe una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días. De 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días.
La jueza otorgó el subrogado de prisión domiciliaria en Río Negro, Antioquia. Hubo un tenso intercambio de palabras en medio de la lectura. La jueza Sandra Heredia criticó que se hubiera filtrado el fallo a los medios de comunicación y las declaraciones que realizaron los hijos del expresidente. No cuestione la garantía de los hijos míos, señora juez. Que primero... Lo pido respetuosamente. Por favor, ¿se puede callar, señor Uribe? Y si usted quiere, no, señora, con mucho gusto... De eso no me callo. Con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias. Seguido, el procurador delegado Vladimir Cuadro y Jaime Granados, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe, anunciaron que apelarán la decisión. La jueza prorrogó hasta el 13 de agosto para presentar por escrito esta impugnación. Por su parte, el expresidente presentó la apelación de manera oral. Inicialmente se refirió a las afirmaciones sobre su familia. Decir que a mi familia le ha faltado gallardía, que a mis hijos les ha faltado gallardía, es una acusación muy grave. Sobre todo cuando la misma señora jueza ha dicho que hay que proteger que esto derive en violencia. Aseguró que hubo sesgo político, argumentando en que una de las razones para negar continuar en libertad ha sido que se quiera evitar la violencia. Ha sido que se quiere evitar la violencia. A eso me tengo que oponer verticalmente, honorables magistrados. Creo que eso denota el sesgo político de esta sentencia. Afirmó que no hay ninguna prueba de que él ordenó pagos a testigos, ya que fueron hechos de manera autónoma por parte del abogado Diego Cadena. No hay una sola prueba que sustente para este fallo político que me condena que yo tomé la iniciativa de buscar testigos. Mandaba a verificar. No hay una sola prueba que sustente que yo pagaba a esos testigos. No hay una sola prueba que sustente que yo pedía a esos testigos que debían acusar a Cepeda. Agregó que el fallo en su contra está determinado por el presidente, el senador Iván Cepeda y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Porque este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace 5 años me pusieron preso y determinado por una acción política que involucra al presidente de la República y a su más importante senador, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia. El caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá. Y hubo reacciones porque el presidente Gustavo Petro le respondió por medio de su cuenta de X a uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Aseguró que este fallo no hace parte de una estrategia propia y que él no tuvo injerencia en la decisión de la juez. El presidente Gustavo Petro reaccionó a declaraciones del hijo del expresidente Álvaro Uribe, Jerónimo Uribe, quien acusó al jefe de Estado de estar detrás de la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia de condenar a 12 años al exmandatario. Esto, con el debido respeto al señor Jerónimo, es una calumnia. En mi estrategia no está la condena de Uribe, está la libertad de Uribe. Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Álvaro Uribe fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda y luego se puso en manos de la juez al renunciar al Senado. En el sector político hubo reacciones divididas, en especial sobre la actuación de la jueza. Así empiezan las dictaduras, ya no son tanques llegando a los palacios, son las decisiones de los jueces manipuladas por la política que ponen presos a los opositores políticos y la gente aplaude sin darse cuenta que se está destruyendo la democracia. Es decepcionante. Condenar a Uribe es condenar el legado del mejor presidente de los últimos 100 años y es condenar a la oposición. Se mantiene su presunción de inocencia. Se apelará esta decisión y si tenemos que ir fuera del Tribunal Superior de Bogotá hasta casación en la Corte Suprema, lo haremos. El país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino hacia la reconciliación, la certeza de que podemos confiar en el sistema judicial. Aquí no hay un ánimo de venganza, porque la venganza no es justicia. Aquí hay un ánimo de verdad, porque no podemos construir una nueva historia de Colombia hacia la paz, hacia la reconciliación, si la impunidad se impone. Uribe ha sido víctima de su propio invento, de su propia rabia y arrogancia, de la falsa denuncia
que le puso a Iván Cepeda por evadir un debate que citamos con el senador Cepeda en el 2014 sobre los plenos y comprobados vínculos de la trayectoria política y el gobierno de Álvaro Uribe con el paramilitarismo. El exmandatario Iván Duque afirmó que un grupo de 28 expresidentes han solicitado observación internacional ante presuntas irregularidades en el caso contra el expresidente Uribe. Terminamos siendo